Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Los Creyentes, una película de culto de los años 80 que más que una película de terror yo la consideraría como un thriller sobrenatural, con algunos elementos de terror pero más tirando al thriller. Esta película yo creo, para mi entender, que es de las películas que tocando el tema del vudú, aunque más que el vudú, digamos que se va un poco por la rama más latinoamericana, la rama de la santería que se practica más en países latinoamericanos, sobre todo en Cuba, pues es la película que más nos explica, digamos, los elementos de esta religión. Yo creo que junto con Yo anduve con un zombie y la de La serpiente y el arco iris de Wes Craven. También está la primera película que habló de este tema, que es La Legión de los Hombres sin Alma, pero yo creo que se explica más todo lo que son, como digo, los elementos de esta religión en las otras películas, hablando del vudú de Haití, en este caso hablando más de la santería, como digo, de países como Cuba. Entonces, son las películas que mejor te lo explican de todos estos elementos. Esta película se habla mucho de los ritos, te explican cómo son esas creencias, esos ritos, de dónde provienen estas religiones, tanto el vudú, digamos, que sería la parte de las Antillas, de Haití, como el tema de la santería, de la zona del Caribe, de la parte, por ejemplo, de Cuba, que se practica mucho, pues serían como esas creencias que tenían los esclavos africanos que llevaban a América, mezcladas con la religión cristiana que les imponían pues los esclavistas que los llevaban, junto con también las creencias que tenían los nativos que vivían allí, los nativos que vivían en América. Entonces toda esa mezcla digamos, de costumbres, de religiones, de mitos, hay mucha mitología pues envuelta en estas religiones, pues crearon esa religión que, bueno, pues en Haití es el vudú, en Jamaica la ovea, y luego pues tenemos, como digo, en Cuba, Puerto Rico, en algunos lugares de México, pues tenemos la santería. Diferirá algo unas de otras, pero más o menos, como digo, es esa mezcla de religiones, de esas religiones que habían en África, mezcladas con las religiones y costumbres de los nativos, junto con la religión cristiana, que era pues la que tenían españoles y ingleses, que eran los que en aquella época pues tenían todo el continente americano. Bueno, la película está protagonizada por Martin Sheen, y al principio pues vemos como la mujer de Martin Sheen tiene un hijo pequeño, pues muere en un accidente. O sea, él tiene una cafetera rota, hay un cortocircuito y resulta que, bueno, pues casualidades, que a él le cae la leche en el suelo, ella va descalza, se moja los pies, al tocar la cafetera pues recibe una fuerte corriente eléctrica y muere electrocutada. Estos son accidentes que, bueno, por desgracia ocurren, ¿no? Es algo que hay que llevar cuidado en el día a día, pero muchas veces precisamente por eso, por las prisas, por la costumbre, pensamos que no sucede nada cuando vivimos en una trampa mortal. O sea, hay que tener mucho cuidado con los electrodomésticos, mucho cuidado con... o sea, ahí tiene su seguridad, todo tiene pues elementos de seguridad. Y todo el mundo sabe que no tiene que tocar un enchufe con las manos mojadas y tal, pero aún así son cosas peligrosas y son cosas que pensamos que estamos en el lugar más seguro de la tierra, que es nuestro hogar, nuestra casa, y hay elementos peligrosos. Y si no se tiene cuidado por la costumbre, por el día a día, las prisas, esto y lo otro, bueno, pues pueden suceder accidentes. Por suerte no es algo que suceda muy a menudo, pero tampoco es algo que sea inexistente, o sea, que es algo que puede pasar. Como bien decía en la película Destino Final, la muerte te ronda a través de estos accidentes, puesto que parece un accidente de una de las películas de Destino Final o de la películas de la profecía, que también iban un poco, pues tenían este tipo de elementos de los accidentes a la hora de morir alguien. Bueno, ha pasado un tiempo, se mudan de casa. El hombre, este Martin Sheen, es un psicólogo que trabaja para la policía. Y entonces se van a Nueva York con el hijo y él, bueno, pues mantiene una relación, se enamora de, digamos, la casera, la dueña de lo que es el piso que compran. Bueno, pues él se enamora de ella. Y lo que pasa, pues el niño al principio no cuaja, es normal, ha perdido a su madre recientemente y es como que una intrusa está ocupando su lugar. Es algo demasiado rápido, ¿no? Se podría ver desde fuera como algo demasiado rápido, ¿no? Recién que muere y al muy poquito ya estás con otra, pero bueno, pues cosas que pasan, la ha conocido, le ha gustado y oye, pues él tiene derecho pues a rehacer su vida y el
niño pues tiene que comprender, aunque al principio le cueste, que al final, bueno, pues lo más importante es la felicidad de su padre, y si es una buena mujer, bueno, pues puede ser pues, una buena madre en realidad para él, aunque sin perder en su corazón siempre va a llevar a su madre, pero bueno, puede ser una persona que lo críe como un hijo y para él ser como si fuera una madre. Pero bueno, tenemos, como digo, ese tema, por un lado, esa pseudo historia romántica, dramática, de la relación que tiene este hombre con esta chica, y el hijo como poco a poco, al principio no la acepta, hasta que poco a poco pues la va aceptando, necesita ese tiempo. Y luego también tenemos que él se ve envuelto, este psicólogo, se ve envuelto en un caso de asesinatos rituales. O sea, él no es que se vea envuelto porque él no es policía, pero resulta que había un policía que estaba investigando estos casos de asesinatos de niños, niños que son más o menos de la edad del hijo de este hombre, que son muertos, son asesinados pues a través de rituales que están, digamos, emparentados o asociados con la práctica de esta santería. O sea, estos niños que están muriendo, bueno, pues generalmente están siendo encontrados en zonas donde hay mucha población latinoamericana, donde se practica mucho la santería. De hecho, que el policía que llevaba el caso es un policía que es cubano, residente en Estados Unidos, pero es cubano, y él cree en en el tema de la santería, de este tipo de ritos. Entonces, resulta que le roban la placa y él mismo pues enloquece pensando en que hay gente que está relacionada con esta santería, y que al robarle la placa, pues al igual que en el vudú, en esto tienes algo que comparten ambas religiones, pues pueden hacerte pues un hechizo, ¿no? Tanto se puede utilizar, digamos, que una religión para el bien como para el mal. O sea, puedes coger también la parte oscura, la parte negativa, la parte de superstición, y utilizarlo para el mal. Entonces, el tipo enloquece, este policía, entonces le asignan este psicólogo, que después se va interesando cada vez más en este caso, porque ya encuentran a dos cadáveres de estos niños asesinados. Pues ya hay un patrón, ya hay un asesino en serie que se encarga de matar a niños a través de estos rituales, y él tiene un hijo de esa edad, y entonces bueno, pues se siente implicado en ese caso y quiere también averiguar un poco qué es lo que le ha pasado a este policía y qué es lo que hay detrás del caso. Él también como que empieza a hacer de detective y investigar por su cuenta, tanto para averiguar lo que le ha sucedido a este policía, como pues también si puede pues, descubrir alguna pista que ayude a la policía a encontrar a este asesino, bueno, pues está bien pues realizarlo. Vemos aquí, tenemos por supuesto una parte sobrenatural, una parte en la que vemos que existen estos ritos y mucha gente que practica estos ritos, sobre todo, como digo, en las partes pues, donde vive más gente de Latinoamérica. Aquí vemos una parte del Harlem hispano. Pero también, aunque veamos esa parte sobrenatural, también vemos que todo al final, digamos, que está en la mente. O sea, una creencia está en la mente de la persona. Cuando uno cree algo, digamos, que le da fuerza. Tenemos esa parte también. La parte un poco para los escépticos, ¿no? Cuando tú crees algo tan fervientemente, digamos que eso en cualquier religión, eso le da a esa religión cierto poder, ¿no? O sea, a veces cuando la gente ha visto milagros, o no, si es que he visto un milagro, si es que ha sucedido, y es cierto que lo has visto, ha sucedido, puede tener explicación, pero tú lo ves como un milagro, porque crees tanto que al final tú le das el poder, tú le das la magia, tú le das el esoterismo, tú le das el misticismo. O cuando te sucede algo, por ejemplo el policía, le han robado la placa, él cree que le van a hacer un hechizo. Entonces, si tú crees tanto algo, tú piensas que te duele el cuerpo, él piensa que le duele la barriga un montón, como que le han hecho pues un hechizo vudú, ¿no? Sería lo mismo en este caso. Pues él se sugestiona tanto, ya digo, que tiene la parte sobrenatural, y puedes verlo por la parte sobrenatural, que la tiene, pero también la película, digamos, que en un principio, hasta que esa parte sobrenatural se desata, es una película un poco ambigua, porque puede ser los dos lados de la moneda. Puede ser la parte sobrenatural que exista, o puede ser simplemente sugestión, como un placebo, como cuando te dan una pastilla, te dicen, no, esto te va a curar algo. Cuando el médico sabe que no tienes nada, te la tomas, ¡ay, me ha curado! Pero en realidad la pastilla no era nada, y tú mismo te has sugestionado y te has curado. Él mismo puede sugestionarse y sentir ese dolor. O sea, son creencias tan arraigadas, y no me refiero solamente, en este caso se habla del tema de la santería, que como digo, se nos explica mucho, se habla mucho sobre los ritos, sobre la gente que cree, sobre las costumbres que tienen, las raíces,
pero entran dentro de todas las religiones. Podemos hablar también del Islam, podemos hablar del cristianismo en cualquiera de sus ramas, podemos hablar del judaísmo, de cualquier tipo de religión. Al final, si tú te sugestionas, tú le das poder y tú crees en cosas, crees que eso te beneficia, crees que te perjudica, tú crees que suceden ciertas cosas por la fe que tienes en esa religión. Y eso la película lo toca muy bien, esa ambigüedad. Por lo demás, como digo, es un thriller que tiene mucho misterio. Por supuesto, al final se descubre quién o quiénes, no voy a decir spoilers, porque al final realmente me parece que es muy duro. El final es muy duro, no perturbador, sino muy duro en la propuesta que nos propone. Y nos hace ver un poco, digamos, esa falsedad que hay dentro de la religión y esa falsedad dentro de lo que es la creencia pura. Más que la religión, la creencia pura. Lo que el ser humano, el egoísmo y el egocentrismo que tiene, que al final, si una persona se vuelca en una religión, sea la religión que sea, no es por devoción a un dios, no es por intentar ser mejor persona, sino por ayudarte a ti mismo, por obtener una recompensa, obtener una vida eterna, obtener una vida en el paraíso, obtener una reencarnación, una resurrección, obtener una recompensa. Si no hay caramelo, si no hay recompensa, no hay creencia. Aquí nos lo muestra en la parte, digamos, más oscura y más dura de la cara de esa moneda. Entonces, al final, bueno, pues es como un thriller policíaco. Se descubre ya quiénes son los asesinos, las motivaciones, y como digo, tiene mucha tensión, es una película que va increciendo y todo en un formato de thriller muy urbano, con algunos elementos de terror y con algunos efectos especiales prácticos de la época muy bien realizados. Yo es una película que la considero un clásico de culto de los años 80, y la recomiendo muchísimo. Los Creyentes. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.